Buenas noches, Dios me le bendiga, hermano. Vamos a esperar para que nos conectemos y empecemos este momento tan maravilloso de exaltar a nuestro Padre, a nuestro Redentor, a nuestra victoria, al que lo entregó todo por amor a nosotros. Vamos a esperar unos minutos para ver quiénes se conectan y así poder glorificar a nuestro Padre Celestial. Bueno, ahí se están conectando varios hermanos, qué bendición, es un momento de adorar a nuestro Padre. Hoy miércoles, ya casi 20 días que estamos en casa prácticamente, son como 19 días aproximadamente, y qué maravilloso es poder exaltar a nuestro Padre Celestial desde casa. Una de las cosas más maravillosas, más hermosas que Dios nos ha podido entregar es que podamos restaurar el altar familiar desde nuestra casa. Por eso vamos a glorificar a Dios mientras que se van conectando. Vamos a esperar que hayan más hermanos en el Señor y así poder regocijarnos en medio de este momento. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos alabanza. Eres bienvenido una vez más en medio de nuestras familias. Estamos aquí para glorificar y exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor, para decir, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu fidelidad, Señor. Aquí estamos tus hijos, Señor, Padre Jesús, para glorificar tu nombre. Gracias, mi Padre eterno, por este momento tan hermoso. La palabra de Dios nos enseña: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es un salmo más corto, el Salmo 117, y convoca, invita a toda persona para que nos unamos a alabar a Jehová, al Creador, al Elohim, a ese Dios soberano que hasta el día de hoy no nos ha dejado en vergüenza, que hasta el día de hoy no nos ha dejado ni nos dejará, porque Él es el Todopoderoso. Gracias, mi Señor, por este momento, Padre Jesús, y te bendecimos, te honramos, Señor Padre Jesús, y aquí desde casa nos enamoramos cuando tenemos este privilegio de estar en familia, de estar, Jesús, congregados, Señor Padre Jesús, desde nuestra casa y por medio de estas redes. Bendecimos a cada familia que se ha conectado, a cada familia, Señor, que está en un momento, Padre, devocional, en un momento íntimo, donde dedicaremos un tiempo, Jesús, que quizás no es el máximo, pero es todo el tiempo, Señor, que queremos respetar para ti. Y por eso te rogamos en este momento, para que tu presencia habite en medio de nosotros. Te bendecimos y te honramos. La palabra de Dios entonces nos está enseñando cada momento en los salmos que debemos orar, que debemos bendecir su nombre, que debemos exaltarle, que debemos darle honra. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por eso debemos alabar a nuestro Padre. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Hoy podemos glorificar a nuestro Dios por su misericordia, por sus bondades, y por eso le invito para que disponga un tiempo para glorificar a nuestro Padre, porque Él está en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, y por eso, Señor, venimos a este lugar, Señor Padre, porque no basta solo con cantar, con ponernos de espectadores. Es necesario, Jesús, levantar un momento de adoración para ti, y por eso te bendecimos, Padre de la gloria, y te adoramos, Señor. Adora, Señor, donde estás. Te bendecimos, Jesús.
Dígale a Jesús, no basta solo con cantar. No basta solo con decir. Dígale, es suficiente. Es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Es necesario morir. Te bendecimos, Señor. Vamos, dígale a Jesús. No basta solo con soñar. No basta solo con decir. Es suficiente. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. ¿Qué tal si le dices a Dios desde tu casa y le dices al Rey, dame tu vida, esa clase de vida que se sabe dar, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame. Solo para ti. Vamos, dígale una vez más al Señor, no basta. No basta solo con cantar, dígale, cantar. No basta solo con decir, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Vamos, levante su voz allá en casa y dígale al Padre con tu corazón, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias, Señor, por este momento de poder adorarte desde casa. Señor, porque en muchos lugares se está levantando la persecución, pero ahora podemos adorarte, pero ahora podemos glorificarte juntos en familia y te decimos, Señor, que tú eres el único que nos puede dar la vida, esa vida eterna, esa vida que sacia, esa vida que nos llena de gozo, que nos enamora de ti. Y te declaramos, Señor, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos, dígale al Rey, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Padre, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir para tu presencia. Queremos adorarte, queremos servirte. Y por eso nos enamoramos de tu presencia. Por eso, Señor, queremos, Señor, alabarte. Señor, no importando las circunstancias. Estás pasando momentos de tristeza, momentos de preocupación, momentos de ansiedad que te están quitando la paz. Yo le invito para que te levantes en oración y le digas, Señor Padre, aquí
aquí estoy, Señor, y permíteme alabarte, Padre, solo honrarte y exaltar tu nombre, porque tú estás en medio de nosotros, tú estás en medio de nuestra casa, tú estás en medio de todo, Señor. Por eso te bendecimos, Jesús. Vamos, canta al Señor. Te adoramos, Señor. Vamos a cantarle a Dios. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Dígale al Señor. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente, levante su voz al cielo y canta junto con nosotros. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Dile al Padre eterno cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Mira lo que hace Dios en medio de todas estas circunstancias. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Dile a nuestro Rey, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, dígale al Rey. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Levante sus manos y reciba fuerzas. Alabe, Señor. Oh Jesús, estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él no trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a
Padre, gracias porque hemos alabado tu nombre, te hemos exaltado, te hemos bendecido en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos mis hermanos en Cristo. Qué privilegio es poder alabar y gozar a nuestro Padre Celestial. Ahorita hablábamos en el Salmo capítulo 117, el salmo más pequeño de todo este libro, y dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Qué bendición es poder exaltarle a nuestro Padre Celestial en estos momentos. Y vamos entonces a entonar una canción de alabanza, bueno, dos canciones puntualmente, y quiero que usted se goce este momento así como adoró desde casa con todo fervor. Hay una canción que dice: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir loor. Y dice el coro: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Es un tiempo para que usted levante manos santas ante el Padre. Y vamos a entonar esta canción con todo gozo. Amén. Vamos con sus palmas allá desde casa y vamos a exaltarle a nuestro Rey. Oh Jesús. Vamos, levante su voz, levante sus palmas al cielo y levante con nosotros este cántico de adoración y alabanza. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres digno, eres todo para nosotros. Y te bendecimos y te adoramos. Vamos a ver con nosotros esta canción con alegría y diga a nuestro Padre: oh Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir. Vamos, levanta sus manos y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos, dígale al Rey de Reyes, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibirlo. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te bendecimos y te levantamos nuestra alabanza, Señor. Eres merecedor de todo lo que hay en el mundo, porque eres tuyo, Señor, y te decimos todos juntos en tu nombre santo. Al que es digno de recibir la gloria, dígale, al que es digno, Señor. Oh Jesús, de recibir la gloria, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que Jesús el Rey, y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive
siempre al gran gozo a Jesús. Te bendecimos, tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué gozo es poder estar juntos en armonía y festejar con nuestro Dios, con el Dios que es el Dios de lo imposible. Y bueno, pues la verdad es que no estamos en un templo todos juntos, pero estamos en la iglesia de nuestra casa. Y por eso nuestra casa siempre tiene que ser casa de oración, casa de adoración a nuestro Rey. ¿Y por qué no entonamos entonces otra canción bien especial? Que mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Vamos a levantar a Dios. Oh Jesús, te bendecimos, oh mi Señor, te adoramos, Padre. Vamos a ir al Rey. Si te sabes esta adoración, esta alabanza, levante a nuestro Rey de Reyes esta canción con todo gozo. Mejor es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio, que todo el palacio de un rey. Dígale, ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, oh Jesús, gracias Señor, porque has dispuesto nuestras viviendas para adorar tu nombre y para levantarlo por aquí, mi Padre. Y dígale al Señor, arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Vamos, dígale al Rey. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa
casa de Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan en este momento en la casa de Dios? Bueno, vamos a orar. Muchas gracias a mi hija por acompañarme en este momento tan especial de llevar la alabanza y la adoración a muchas personas que quizás nos están viendo. Y bueno, pues vamos a orar también por varias peticiones en especial. Vamos a glorificar a Dios porque ya ha nacido una miembro de la iglesia, nuestra querida niña Emma, de la familia Llanos. Qué bendición que ha nacido después de tantos días. Dios se glorificó y pudo tener el nacimiento como normalmente toda madre lo tiene, y no le hicieron cesárea. Y vamos a glorificar a Dios por eso y que Dios la guarde. También oramos por las personas que bendicen la iglesia con sus ofrendas, con sus diezmos, con todo lo que es obediencia a Dios, porque no hay quizás que hablar mucho de esto, porque los que amamos a Dios sabemos que Dios bendice y prospera a los que son generosos con su gloria. Padre, te damos gracias por este privilegio tan hermoso, este privilegio, Señor, de adorarte, de bendecirte, Señor. Gracias, mi Padre eterno, porque siempre estás con nosotros, estás ahí ayudándonos. Gracias porque, Jesús, has traído una nueva criatura a esta tierra, donde muchos dicen que es difícil vivir con un pequeño, una pequeña, pero Jesús, como dice tu palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Y si tú permites todo es porque le vas a bendecir y le vas a traer bendición a esta familia. Oramos para que tu paz, tu amor y tu presencia esté sobre ellos. Señor, asimismo clamamos por cada hermano, Señor, que bendice la iglesia, Señor. Oramos para que siempre, Señor, en sus corazones haya una actitud, Señor, de bendecir la iglesia. Señor, Padre de la iglesia, aunque cada uno de nosotros somos tu congregación, Padre, sabemos, Señor, que hay responsabilidades que cumplir, y por tu fidelidad primeramente y por la fidelidad de tus hijos que tú has puesto, Señor, en la iglesia, bendice, Señor, nuestra congregación, y te honramos y te bendecimos. Por eso, Señor, en este momento también oramos, Señor, por toda persona que esté enferma. Oramos para que tu gloria, para que tu presencia, Padre, les guarde, les proteja, les cubra con tu Santo Espíritu, y que ellos puedan, Señor, glorificar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que esta palabra, esta reflexión de tu palabra, Padre Jesús, pueda llegar al corazón de cada persona que está conectada, Señor, y que quizás los que van a ver el video después, Señor, también puedan ser edificados, como tu palabra siempre es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición, qué privilegio es poder glorificar a nuestro Padre. Como ustedes bien saben, ya llevamos más de prácticamente 18 días, casi 20. Desde el 26 de enero estamos en cuarentena, y bueno, pues Dios ha sido fiel para con cada uno, y bendecimos a cada hermano. Desde todo este mes de mayo hemos estado, desde el 26 de mayo hemos estado en esa cuarentena, y Dios ha sido fiel. Pero bueno, aquí estamos sus hijos siendo fieles hasta en todo momento, hasta que Dios nos permita. Y uno de los consejos, orándole a nuestro Padre Celestial, era que podíamos hablarle a la iglesia. Y bueno, Dios ponía carga en nuestro corazón en medio de la oración, y podemos bendecir el nombre de Dios. Y bueno, mis hermanos, la palabra de Dios nos quiere enseñar a que no desmayemos en la oración y en nuestra fe. Hoy ya 20 días aproximadamente, muchas personas están sintiendo la cosa más compleja. Y yo les invito para que no desmayen en la oración, no desmayen en la fe. Esto es algo que tiene que estar siempre en nosotros. Y quiero leer en el libro de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo le habla por primera vez y le envía una carta a la iglesia de Tesalónica, y le da un mensaje en el capítulo 5, versículo 16 al versículo 20. La verdad es que vamos a mirar un panorama de este libro, la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero
me quiero enfocar principalmente en estos versos. La Biblia nos dice: estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 15, del 16 al 20. Dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y sigue diciendo la palabra. Antes tenemos que ¿qué dice el versículo 21? Dice la palabra de Dios que tenemos que evaluar el mensaje de la profecía. Tenemos que estar ahí siempre evaluando el mensaje de la profecía que hay en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda, dice, absteneos de toda especie del mal. Dejémoslo hasta ahí. Es algo bien importante que todos nosotros tenemos que tener claro, y de ahí vamos a enfocar la palabra de Dios en este momento. Hermanos, la oración y la palabra es el ejercicio espiritual más eficiente en todos los tiempos, hermanos, para nuestra estabilidad cristiana. La oración y la palabra es el ejercicio espiritual más eficiente en todos los tiempos en nuestra vida cristiana, en especial en estos tiempos de crisis y quizás para muchos lugares de persecución. Aunque nosotros estamos todavía en casa, habrán iglesias, habrán otras naciones que están pasando momentos muy difíciles, y ahí es donde tenemos que ejercitar mucho más lo que es la oración y lo que es la palabra. Estas dos condiciones son las más atacadas por nuestro adversario, el diablo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice de que estas dos circunstancias son bien atacadas. ¿En dónde? En el corazón de cada creyente. Pero bueno, queriendo quizás depositar una incredulidad en la palabra de Dios y cuestionar los acontecimientos presentes y futuros que la palabra de Dios nos dice, tentando a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que busquemos otras alternativas, y dudemos de la palabra de Dios. Hermanos, tentando también a todos los creyentes a menguar en la oración. Y cuando el cristiano mengua en la oración, por ende, menguará en la búsqueda de la palabra de Dios. Y poniendo a toda persona a buscar otras alternativas, quizás alternativas de solución que busquen una santificación la cual no proviene de Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica después de su visita. Pasados unos meses, este personaje, Pablo, estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica, y bueno, mis hermanos, pues envía a Timoteo a visitarlos para ver cómo estaban. Esta lo vemos en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, los primeros 2 versículos y también el versículo 5, cuando usted mira de que el apóstol Pablo dice en el versículo 1: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordándoos quedarnos solos en Atenas, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor Dios y colaborador de nuestro evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pero también en el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. El apóstol Pablo diciendo, quería saber cómo estaba esta iglesia. Y bueno, pues Timoteo, después de poder reencontrarse con Pablo allá en Corinto, cuando vamos a Hechos capítulo 18, entre el capítulo 17 y 18 vemos este acontecimiento de su segundo viaje a Pablo y todas las visitas que le envía a Tesalónica.
Después de que se reencuentra el apóstol Pablo con Timoteo, su servidor, Timoteo le dio al apóstol Pablo un buen reporte general de la iglesia de Tesalónica, resaltando su reputación. Hermanos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia admirada, era una iglesia bien especial, una iglesia, mis hermanos, que era la iglesia, como dice la palabra de Dios, una iglesia activa. Y vamos al capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, cuando usted empieza a observar desde el versículo 1 al 3, cuando dice: Pablo, apóstol de Jesús, me salté la Biblia, dame un minutico yo, ahora sí. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que activa, era una iglesia en un ejercicio positivo. No solamente era activa, sino que entre el versículo 4 y 5 del primer capítulo también resalta que era una iglesia que elegía. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí estamos viendo entonces que era una iglesia elegida, también fue una iglesia ejemplar. Mira el versículo 7 del capítulo 1, cuando dice: de tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. O sea que la iglesia no solamente era activa, era una iglesia elegida, sino que también era una iglesia ejemplar. Pero no solamente tenía esa cualidad, sino que también era entusiasta. Mira el versículo 8 lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido ¿qué? Divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha que extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos eran una iglesia ejemplar. No solamente tenían ese gran valor, sino que seguían ahí eran entusiastas, seguían expandiendo. Y bueno, era una iglesia también expectante, y eso lo vemos en el versículo del 9 al 10. Y por eso, mis hermanos, era quizás un informe muy especial. Pero bueno, como dice el dicho, no todo es color de rosas. No todo era color de rosas, hermanos. Timoteo mencionó varios acontecimientos que estaban sucediendo en este tiempo. Y bueno, ¿qué acontecimientos estaban? Volviendo, no pierda de referencia al capítulo 5, el versículo 16, cuando iniciamos la lectura. Pero quiero que usted entienda este contexto, porque así todos vamos a poder entender el mensaje de no parar en la oración y no menguar en nuestra fe. Uno de los acontecimientos, después de todos estos elogios, valores que ya Timoteo le había reportado a Pablo, le empieza a decir varios acontecimientos sucedidos. Y uno de ellos lo encontramos en el capítulo 4, versículo 13. Habían muerto algunos miembros de la iglesia. La iglesia de Tesalónica estaba preocupada porque había un acontecimiento bien fuerte. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire qué bonito. Estaba hablando un tema bien especial ahí. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes y los que somos hijos de Dios no podemos entristecernos solo cuando parte uno de nuestros amigos, de nuestros consiervos, a la gloria eterna de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen esperanza
como usted y yo tenemos esperanza. Van a haber tristezas, pero serán pasajeras. Yo no sé, pero las veces que Dios me ha podido permitir vivenciar partidas de personas cercanas a mi familia, hay un lloro porque no se volverá a ver, pero hay un gozo por dentro tan extraordinario porque sabemos a dónde fue. Hermanos, y eso fuera lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Estaban tristes, pero no porque confiaban en la esperanza de que iban a verse en un camino muy corto, sino que estaban tristes porque tenían un concepto errado. Los cristianos nuevos de Tesalónica, esos creyentes nuevos, pensaban que ya no había esperanza de disfrutar la segunda venida de Cristo para todos los que se habían muerto. Ellos pensaban que morir era la condición de no ser hijo de Dios. Tremenda circunstancia la que ellos estaban vivenciando. Ellos decían que si morían era porque no eran hijo de Dios y porque había cometido un gran error. Hermanos, y hoy tenemos en nuestra ciudad quizás sectas cristianas que tienen estos principios cerrados de que si mueren no pueden ver a Dios. Y hay un error ahí bien importante porque estaríamos no creyendo en lo que hablamos el domingo de la resurrección de Cristo y de lo que Cristo puede hacer. Entonces, hermano, en nuestra época también tenemos muchas personas que tratan de juzgar a hermanos que están enfermos con diagnósticos terminales, diciéndole que ellos están así porque han pecado, porque están cometiendo un pecado. Y hermano, y algo semejante fue lo que hicieron los amigos en el libro de Job, que también juzgaron a Job por su condición, diciéndole: ¿usted qué pecado hizo? Yo no sé si usted conoce personas que tienen ese concepto, y bueno, pues pesar por ellos, porque pues no velan ni oran en la palabra ni se edifican, sino que siguen llevando argumentos errados a muchas personas. Y bueno, cuando usted no está cimentado en la palabra, pues usted comerá ese cuento y se dejará frustrar y quizás entrará un problema depresivo por esta circunstancia. Algo entonces semejante sucedió con los amigos de Job cuando juzgaron su condición. Pero no debe de ser así, ya que Dios es el dueño de todo el mundo y su plenitud, y los que habitan en la tierra y los que nos pasan. Mire, cuando Dios nos permite que pase o que pase circunstancias de enfermedades fuertes en nuestra vida, hermanos, pasa por dos condiciones. La primera es que Dios quiere que usted aprenda a depender y a confiar en Dios, no importando el dolor o el diagnóstico que tenga. Es porque a Dios le plació que viviéramos también así, y porque Él sabe que podemos enfrentar esta prueba y quiere que nos ejercitemos en la fe y en la dependencia plena del Señor. O también Dios permite estas enfermedades o estos acontecimientos de dolor. ¿Sabe para qué? Para que seamos instrumentos, mire muy bien, para que seamos instrumentos de enseñanza a muchas personas que quizás tienen una condición perfecta de salud, pero no andan con una sobriedad en Dios y no andan ni siquiera en santidad. Hay personas que Dios permite tener en la iglesia y que aún teniendo un estado de enfermedad siguen siendo fieles a Dios, siguen siendo firmes, trabajan como no trabaja quizás un aliviado, y a veces Dios permite eso. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios y Él es todo, y Él es el que tiene el control de todos nuestros acontecimientos. No solamente había pasado esta circunstancia en la iglesia de Tesalónica, no solamente se habían muerto varios hermanos a los cuales conocieron del evangelio, pero tenían este problema los que aún vivían, sino también que muchos creyentes nuevos estaban dudando de su salvación. Estaban dudando de su salvación o estaban preocupados porque no estaban preparados para la venida de Cristo. Le tengo una pregunta en esta noche. ¿Usted y yo estamos preparados para la venida de Cristo? Hoy muchos hermanos se manifiestan con las mismas actitudes de los hermanos nuevos de Tesalónica, que dicen con miedo: Dios, por favor, no vengas pronto. Una de las preguntas que se ven hoy mucho en las iglesias es:
Hermanos, si Cristo viene, ¿usted para dónde se va? Y muchos dicen, ay, por favor, no diga eso, pastor, no hable eso, calle esos ojos. No, no es esa condición. Hermanos, ¿por qué? Porque sabemos que los que amamos a Dios deseamos ese momento inesperado. Hermanos, entonces, esto era un reflejo contrario de lo que el apóstol Pablo nos va a decir en el capítulo 4, desde el versículo 3 al 8. Mire lo que dice este capítulo 4, versículo del 3 al 8 de Primera de Tesalonicenses. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, todo hermano que en estos momentos aún dice, no, que no venga Dios todavía. No, pastor, no hable eso porque nos da miedo. Pues bueno, tiene lo opuesto que acabamos de leer. Dice, pues la voluntad de Dios es de vuestra ¿qué? Santificación. Quiere decir, hay hábitos en tu vida que no te están permitiendo tener una vida de santificación. La santificación es progresiva y esto lo vamos viendo cada vez que hay oración y palabra. Cuando hay oración y palabra, hay arrepentimiento y hay santificación. Pero cuando yo no tengo este ejercicio, lo único que estoy haciendo en mi vida es que estoy huyendo a algo que tengo, a algo que me va a esperar en un futuro no muy lejano, pero que tengo cosas en mi corazón que no quiero cambiar. Pero no solamente esto, sino que la persona que no se ha apartado de fornicación, la palabra fornicación es inmoralidad sexual, inmoralidad en todas las áreas. ¿Qué hábitos inmorales usted está teniendo todavía que desagradan a Dios? Esos hábitos no van a permitir que nuestras vidas entren al proceso de santificación. Dice la palabra de Dios que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra de Dios nos da buenos consejos para las parejas, y también dice la palabra de Dios más abajo cuando dice la Biblia, no es pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Usted y yo no necesitamos tener prácticas que no agraden a Dios. Ay, porque todo el mundo lo practica. Bueno, pues que todo el mundo lo practique, pero si usted diferencia, al menos marque toda la diferencia. Dice la palabra de Dios que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Una persona que esté con un corazón todavía dañado siempre está sembrando problemas entre el cuerpo de Cristo, y no es una condición para exaltar a Dios, porque el Señor es vengador de todo esto. Mire, hermanos, no se meta con los hijos de Dios, porque si usted agrede a un hijo de Dios, tanto verbal como cualquier otra condición, hermanos, usted no se la verá con el hermano del lado, usted se la verá con Dios mismo, porque está tratando con su hijo, y todo lo que tenga que ver con su hijo, el Padre de nuestro Padre Jesucristo tomará riendas sobre el asunto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no te ha llamado a ¿qué? A inmundicia. Ya eres un hijo de Dios y por ende tienes que vivir una vida en santidad. Bueno, mis hermanos, continuando entonces, no solamente ellos querían estar preocupados cuando la preocupación no solamente era si soy salvo, no. Usted, para darse cuenta que es salvo, ¿qué tiene que hacer? Pues vivir en santificación, vivir bajo la palabra, vivir bajo la guía del Espíritu de Dios. Si usted no tiene ese hábito, yo le invito para que aproveche todos estos tiempos que Dios le está permitiendo estar en casa y clave rodillas, apártese del pecado y viva una vida progresiva en la santificación.
Pero no solamente había esa preocupación de que si eran salvos o no. Miren, no solamente tenían era de que los que ya habían muerto pues ya no tenían esperanza, era uno de los conceptos. Otro era de que no sabían si eran salvos. Usted, si le hiciéramos la pregunta hoy, ¿usted es salvo? ¿Usted qué va a responder después de conocer a Dios? Otra preocupación era en cuanto o cuándo llegaría Dios. Hermanos, algo parecido a lo que estamos viendo hoy. La gente está sorprendida porque están escuchando ruidos en los cielos. Está sorprendida porque, bueno, hay una pandemia que se está llevando muchas personas y también ya están pronosticando acontecimientos mucho peores. Y estamos tratando de entender estos momentos, de entender estas circunstancias. Estamos tratando de descifrarlo desde la palabra. Y bueno, mis hermanos, más que tratar de entender los tiempos de Dios, primero somos limitados para entender los pensamientos de Dios. Más que entender esos tiempos y de entretenernos de descifrar los acontecimientos, que no es malo hacerlo, si usted puede hacerlo, hágalo, pero más que entretenerse en esa investigación, en ese análisis tan puntual, debemos de tener claro que nuestra santificación es la responsabilidad de la iglesia. Vivir en santidad, estar apartados es la responsabilidad de nuestra iglesia. Si usted está comprendiendo la palabra, puede decir un amén o puede escribir un amén y así seguir avanzando en este mensaje de la palabra del Señor. Bueno, también, hermanos, Pablo les habla de la seguridad de que son salvos. No solamente ellos estaban teniendo claro de, ¿será que soy salvo? Y también estaban diciendo, ¿será que de pronto, cuándo será el día que Dios venga? No, Pablo les aclara eso en el capítulo 5. Todo el capítulo 5 nos hace esa referencia. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, leamos desde el versículo 4 al 9. Dice la Biblia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, dice la Biblia, seamos que sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Mire lo que habla ahí de la armadura de Cristo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué especialidad. ¿Cómo dice la palabra de Dios que acabamos de leer? Que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿para quién va a venir como ladrón en la noche? Hermanos, para los que son de las tinieblas y de la oscuridad. Todos ellos que son de tinieblas y de oscuridad no se van a dar cuenta cuando Cristo viene. Pero los que somos hijos de Dios podemos discernir, podemos ver ese momento esperado en las nubes y podemos glorificar a nuestro Padre por lo que Él ya nos ha declarado por su palabra. ¿Quién lo puede vivenciar? ¿Quién lo puede hacer? Pues hermano, como dice la palabra, el que está en la santificación. Pero si usted no vive en santificación, hermano, se va a sentir robado y no se dio cuenta Cristo cuando vino. Esto es algo que la Biblia nos está mostrando. Pero también no solamente la palabra de Dios nos enseña eso, sino que en el capítulo 5 nos muestra de la responsabilidad como iglesia, cómo tenemos que enfrentar hoy este momento. Hermanos, la responsabilidad número 1 que usted y yo tenemos que tener es velar. Usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, como enamorados de la presencia de Dios, nuestra responsabilidad en este momento es que velad. La palabra de Dios nos dice desde el 1 al 11, dice la palabra de Dios desde capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice, pero
acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba, porque vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso es para quienes, para los hijos de Dios. Sabemos ese momento. Dice que cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los ladrones a la mujer encinta no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire, nosotros no estamos en tinieblas para que ¿qué? Para que aquel día nos sorprenda como ¿qué? Como ladrón. Ahí estamos afirmando lo que acabamos de mencionar. ¿Cierto? Nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos ¿qué? Sobrios, o sea, tengamos estabilidad, tengamos toda nuestra conciencia clara, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, dice, seamos que sobrios, o sea, conscientes, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor. ¿Cuántos tienen la coraza de fe? ¿Cuántos tienen la coraza de amor? Y con la esperanza de la salvación del yelmo, el yelmo que es la seguridad de que soy salvo. Recordemos que la coraza es lo que nos guarda y lo que nos da el ejemplo de testimonio, pero el yelmo es la seguridad de nuestra mente, de que Dios es nuestro Padre y que en contados minutos o horas o tiempo Él va a venir por nosotros. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira. Después de que hayamos salvación, nosotros no tenemos la ira de Dios, porque vivimos conforme a sus principios. Pero si usted no vive conforme a sus principios, bueno, atengámonos también si eso pasara. Que Dios nos guarde. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que podamos ver cómo Dios nos lleva a su presencia en el arrebatamiento o en el rapto, o sea que muramos, pero que sepamos que tenemos esa redención con el Señor, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Recordemos de que la iglesia tenía un elogio bien especial y que era una iglesia activa, una iglesia emprendedora, una iglesia echada para adelante, y era una iglesia que le dice, hermanos, pues bueno, sigan fortaleciéndose, velen juntos, oren juntos, clamen juntos, fortalezcanse juntos, lleven la bendición los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, porque así lo van siendo. No solamente era esa característica de velar, sino de ser ¿qué? Respetuosos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 13, dice la palabra de Dios, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, dice la Biblia, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz los unos por los otros. Una de las circunstancias que estaba pasando la iglesia de Tesalónica era de que no creían en el llamado del apóstol Pablo y tenían incredulidad de su llamado. ¿Cuántos hermanos de la iglesia no se sujetan a ningún anciano de la iglesia, a ningún presbítero, a ningún pastor, porque no creen en él? Hermanos, pues la palabra dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor. Dios no nos ha puesto acá solamente por casualidad. Que Dios nos ayude, porque es un trabajo de gran responsabilidad. Y bueno, pues mientras que usted y yo podamos vivir bajo sujeción a Dios, podemos honrar a nuestros pastores y a nuestros líderes. Pero cuando no hay sujeción a Dios, no creo que se sujete absolutamente a nadie. Bueno, lo otro que dice la palabra de Dios es que debemos de ser cuidadosos. Nuestra responsabilidad es ser ¿qué? Cuidadosos. Cuidadosos. En el capítulo 5, versículo 14 y 15, dice la Biblia,
en este momento. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis, dice, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y dice, mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La responsabilidad de nosotros es estar al cuidado. Hermanos, muchas personas dicen, eso es responsabilidad del pastor, saber quién está bien y quién está bien, quién no tiene comida, quién tiene comida. Pues quiero decirles en el nombre de Jesús, si usted hace parte del cuerpo de Cristo, usted debe de estar conociendo al cuerpo de Cristo. Y a veces como pastores se nos escapan ciertas circunstancias. Usted como cuerpo de Cristo será un ayudador y será una persona que nos ayude a mirar y a valorar a todo el cuerpo de Cristo. No somos los salvavidas de todos, pero trataremos de animar a muchos que sean fortalecidos en el Señor. Si usted y como hermano y como cuerpo de Cristo sabe que tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos, pues bueno, mis hermanos, socialicémoslo, trabajemos juntos y veremos cómo Dios bendice la fraternidad y prospera la generosidad que todos hacemos. No solamente nos dice la palabra de Dios esta circunstancia de poner cuidado los unos a los otros, sino también estar gozosos. Responsabilidad de la iglesia es estar ¿qué? Gozosos. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, en todo tiempo gozosos. Todo tiempo tenemos que vivir en gozo. Hermanos, no es un gozo pasajero, sino que aún en el momento de la necesidad, usted y yo podamos decirle al Padre, gracias Señor, porque sé que no me vas a dejar en visto y tu mano me va a proveer. Ya se están acabando los víveres para muchas familias y de hecho pues ya hoy cerraron la minorista. Esto va a causar un gran problema en contados días, pero mis hermanos, que usted y yo podamos tener paz y podamos tener confianza de que Dios es nuestro Jehová Jireh. Orar también es otra responsabilidad como iglesia. En el versículo 17 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios en el versículo 17, orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir que tu oración sea constante, pero no una oración repetitiva como lo dijo Jesús por allá en Mateo, que solamente era repetitiva. No, la oración tiene que ser espontánea todos los días. Tenga siempre en cuenta dos cosas: adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Cuando usted tiene esas dos cosas bien claras, usted nunca tendrá una oración repetitiva. Usted siempre tendrá una oración que elogie a nuestro Padre, porque primero levante una oración por lo que Él es y usted no va a tener ni siquiera un cuaderno para llenar todos los atributos que Dios merece, y también por lo que ha hecho, mucho menos. Cuando tú miras para atrás de todo lo que Dios te ha sustentado, ya hay mucho por agradecerle a nuestro Padre. Este es el reflejo de nuestro gozo en nuestro corazón. Si usted no tiene gozo en Cristo, no creo que tenga una actitud de oración permanente. Pero si usted tiene el gozo de Cristo, tu oración será siempre, en todo momento. En el momento de angustia, hay una canción que dice, en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré ¿a quién? A mi Señor. O sea, levantaré clamor al Padre. Bueno, y lo otro también nos lo dice en el versículo 18 del capítulo 5. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. ¿Tienes una actitud de gratitud en todo? ¿Tienes una actitud de dar gracias a Dios en todo, aun cuando las cosas se están poniendo apretadas? Hermanos, no quiero que me vean como una persona negativa, pero quiero decirles que preparemos nuestro corazón para cosas venideras aún más fuertes.
¿Estás preparado para decirle a Dios gracias en esos momentos? Bueno, no lo podríamos saber en fe, decimos sí, pero en el camino nos vamos dando cuenta. Hermanos, ser agradecidos. Y cuando usted es agradecido, usted está prácticamente moldeando tu carácter, en específico el orgullo. El orgulloso nunca va a agradecer. El orgulloso nunca va a tener una actitud de agradecimiento. Hermanos, la cura para nuestro orgullo en nuestras vidas no es practicar la humildad. Porque en determinado tiempo nos vamos a volver orgullosos por nuestra piedad. Usted puede decir, yo soy muy humilde, yo soy esto, a lo último se vuelve orgulloso de la piedad. Hermanos, porque terminamos volviéndonos entonces esos orgullosos. Pero hermanos, usted quiere moldear el orgullo, sea agradecido. ¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. No se elogie mucho diciendo yo soy humilde, no. Sea una persona agradecida a Dios. En el momento de la abundancia, da gracias. En el momento de la escasez, da gracias. En el momento de estar aliviado de salud, de gracias. Pero en el momento de estar afligido de salud, de gracias. En el momento que usted y yo tengamos dinero para pagar nuestras cuentas, de gracias. Pero en el momento que ya las cosas se están poniendo duras, de gracias. Y Dios te mantendrá pulverizado en el espíritu y te mantendrá quebrantado en dependencia total a Dios. Por eso vuelvo entonces y reitero al inicio lo que el apóstol Pablo, o como iniciamos leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis al Espíritu. No que apaguéis al Espíritu. ¿Qué es apagar el Espíritu? Apagar el Espíritu lo vemos en la respuesta allá adelantico. Cuando dice no apaguéis el Espíritu, en el siguiente versículo nos da la respuesta. ¿Qué era lo que pasaba? Que los de Tesalónica cuestionaban las profecías. Los de la iglesia de Tesalónica cuestionaban las profecías y lo que Dios mostraba en ese tiempo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, no menospreciéis las profecías. ¿Qué nos dice? Examinarlo todo. Si usted es un hijo que está bien fundamentado en la palabra de Dios, usted va a poder analizar bajo la gratitud y bajo la humildad del Espíritu de Dios toda palabra que se está declarando y se está hablando en las redes. Y usted va a poder identificar cuándo provienen de Dios y cuándo no provienen de Dios. Profecía que no tenga un respaldo bibliocéntrico y cristocéntrico, pues será mejor que lo cuestionemos. Pero palabra que Dios revele, que sea fundamentada en la palabra, que no agreda la revelación ya establecida y dada por Dios por inspiración del Espíritu Santo a muchos hombres que utilizó en la Biblia y que respalden las promesas, es sorprendente. Hoy en día estamos viendo unas profecías de un gran maestro de la Biblia y un gran maestro de la teología que se llama David Wilkerson, una persona que fue muy cuestionada, muy analizada en sus tiempos, por allá en 1948, algo así. Él escribe un libro que se llama Visiones, y ese libro relata muchas cosas que la gente no entendía en su momento, pero que ahora dicen
wow, este hombre tenía razón. ¿Por qué? Porque no es quizás que digamos, eso no es de Dios. No, tenemos que examinarlo para poder acontecer las cosas. Ayer observando, ayer en la reflexión que daba una de nuestras líderes de alabanza, decía, Dios habló en profecía en la iglesia de que habrían muchos muertos, que había muchas necesidades, muchas circunstancias. Eso fue hace prácticamente un año en la iglesia por medio de una profecía. La estuvimos escudriñando, analizando, y lo más sorprendente es que quizás para muchos ya se le había olvidado eso, pero podemos ver que Dios ha estado hablando. Hermanos, por eso le invito en estas responsabilidades que acabamos de hablar. ¿Cuáles son? Se las voy a volver a repetir así panorámicamente. Tu responsabilidad como iglesia la vas a encontrar en el capítulo 5 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Lo primero que vas a hacer es velar, tener una actitud de estar en centinela. Lo otro es ser respetuosos, valorar a los ancianos, a los miembros de la iglesia, a los pastores y a los líderes, a su líder que Dios le ha puesto para edificación. Ser cuidadosos. ¿Con quién? Primero amonestando a los que son ociosos, a los que quieren ser vividores, también alentando a los que son de poco ánimo, también que sostengamos a los débiles, pero también que ninguno hablemos mal del otro y que por ende sigamos siempre lo bueno los unos a los otros. La otra característica es estar siempre gozosos en todo tiempo. La otra responsabilidad es orar sin cesar, y lo otro es ser agradecidos, ser fieles a Dios. Cuando dice no apaguéis al espíritu, no menospreciéis los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de todo mal. Es la característica. Y el mismo Dios de paz os santifique, ya concluyendo, dice el apóstol Pablo en este libro, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orar por nosotros. Aquí Pablo está diciendo, oren por nuestro ministerio, pero hoy yo también tomo esta palabra para que ustedes no dejen de orar por los pastores y no dejen de clamar por fortaleza, para que Dios nos siga dando fuerzas y podamos continuar la tarea que apenas está iniciando, o al menos lo hablo por mi llamamiento y ministerio, sea que Dios nos permita mucho o nos permita poco, que nos dé la responsabilidad de expresar la palabra en gozo. Yo le invito entonces en este momento de que cierre tu Biblia si es que la tiene abierta, y también pues tenga un momento reverente a Dios, y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude una vez más. Si usted es una persona que está cuestionando tu salvación, pues le pido en el nombre de Jesús que escanee su vida, su corazón, y le diga, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Lo otro es que si no has tenido una santificación progresiva, yo le invito para que usted le diga, Señor, por favor, abre mi entendimiento, quita todo letardo, quita todo endormecimiento, y que yo pueda, Señor, adorarte sinceramente. Yo le invito entonces para que cierres tus ojos donde estás y vamos a exaltar a nuestro Padre Celestial. Y digámosle, Señor, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy con un corazón agradecido. Aquí estoy con un corazón, Señor, Padre de la gloria, sensible a tu voz. Enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu justicia. Que yo pueda vivir, Jesús, conforme a tu palabra. Que yo pueda, Señor, Padre, testificar de las bendiciones de tu palabra. Señor, levanta mi vida, Jesús. Levanta mi vida, Señor, y santifica mi vida. No permita, Señor, que las circunstancias, Señor, estén entorpeciendo mi vida y yo no pueda orar, yo no pueda buscarte en intimidad, y mucho menos dejar de leer tu palabra. Permite, Señor, que nuestra iglesia, que cada uno de nuestras familias
entiendan los propósitos. Gracias por cada hermano que fielmente estuvo conectado, Señor. Oramos para que tú les guardes, les bendigas, que la bendición tuya, mi Padre, esté abundando grandemente en sus corazones. Llénales de gozo, llénales de paz, llénales de victoria. Llénales, Señor, Padre Jesús, de tener un corazón sobrio, un corazón que pueda velar en tu presencia, un corazón, Señor, de la gloria, que pueda, Jesús, de la gloria, como dicen, como hablamos ahorita, que seamos respetuosos, que seamos personas que nos respetamos los unos a los otros, que valoramos los unos a los otros, que somos cuidadosos, Señor, por el cuerpo de Cristo, por tu palabra y por todo lo que pasa, que siempre estemos gozosos en todas las áreas, en todo momento, que nuestro corazón y nuestro espíritu tenga una actitud de oración todos los días, Señor de la gloria, y que seamos agradecidos en toda la experiencia que nos permitas vivir, sea de salud, sea de enfermedad, sea laboral, sea espiritual, sea ministerial, sea familiar, en todo que podamos glorificarte. Señor, enséñanos a ser fieles a ti, Señor, Padre de la gloria. No permitas que nuestro espíritu se apague, no permita que menospreciemos las declaraciones por tu palabra y quizás las profecías, Señor, que son de hombres que son tuyos. Enséñanos a discernir quiénes son los hijos tuyos que declaran profecía cumplida y quiénes son los que se hacen pasar por profetas tuyos, para poder, Señor, Padre de la gloria, no caer en confusión. Padre, enséñanos a estudiar tu palabra, para examinarlo todo, para poder identificar, Señor, a los que son, Jesús, nuestros, a los que están contigo, a los que están, Señor, Padre, haciendo lo bueno. Enséñanos, Señor, a no mirar lo malo de los hermanos, de los pastores, de las iglesias, de los líderes, sino que aprendamos a retener solo lo bueno. Señor, te rogamos, Padre, que nos des el carácter para abstenernos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Para mí es un privilegio poder predicar su palabra y dejar que Dios se glorifique por ella. Trato de evitar mi opinión y permito que la palabra de Dios hable por sí sola. Que Dios me les bendiga, salude a cada uno de sus hermanos en Cristo y bueno, nos vemos el próximo domingo o quizás ahorita a las 9 de la noche en la oración que tenemos diaria. Bendiciones le deseamos.